hay cosas buenas cuando son usadas mm, para huir o que son usadas para sustituir algo que no debería sustituirse, entonces son vanas y no producen bienestar. O el bienestar es momentáneo. En Eclesiastes 2, que es el que ya nos toca empezar hoy, encontramos al predicador, a la voz de este libro, hablando más acerca de sus experimentos, porque es muy interesante que podamos ver cómo la descripción no nos habla de alguien que simplemente se dio, se entregó, se lanzó y ya como con un hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Hablando de ese relato. No es alguien que de forma irracional o de forma irresponsable o como sucumbiendo a, estamos hablando de alguien que está detallando esto como experimentos, como pruebas, como observaciones, como alguien que está tratando de descubrir en su investigación, en este caso, el título de su investigación podría ser, por ejemplo, lo que más conviene al ser humano. Y estamos tomando esta sugerencia de las mismas notas al pie de la Biblia, la versión que te digo que es la que nos pedía el profe de Antiguo Testamento para estudiar, la de Dios habla hoy. Y de ahí mismo de sus notas al pie estamos resaltando lo que sería el nombre de la investigación del predicador, lo que más le conviene al ser humano, dónde está lo bueno, dicen las notas al pie, tomándolo desde el texto original, tomándolo de forma literal, dónde está lo bueno. El predicador quiere descubrir dónde está lo bueno porque lo que él pidió, esperando no pedir cosas que se llevara el viento, y por lo tanto pidió sabiduría, ¿no? Nos dice la tradición que Salomón pide sabiduría, ¿no? Y que está genial, porque no pide nada vano, porque pide algo que va mucho más allá del típico deseo de riquezas y fama. Y en los domingos anteriores ya mencionamos, se da cuenta de que está en las mismas, de que pidió algo que aparentemente es tan vano o es tanto una ilusión como, como haber pedido riqueza o fama o lo que sea que haya podido pedir. Entonces está frente a esta situación en la que ese exceso de sabiduría, ese conocerlo todo, ese entenderlo todo, ese estar por encima de todos, mm, es vana ilusión si no viene con un propósito, si no viene orientado hacia lo que le conviene más. Si el ser humano está sacando esta conclusión, si el ser humano, si la persona no tiene un propósito trascendente, no tiene un propósito bien establecido, si la persona no entiende hacia dónde es que puede orientar su vida, el camino de su vida, su viaje mientras está vivo, y no ha entendido de qué va lo más original si no he entendido mmm, qué es lo que le trae mayor bienestar, si no hay un objetivo integral, honesto, esencial, que haga sentir que todo va bien encarrilado, incluso en medio de los retos en los que se hace esa duda constantemente, realmente para acá es, realmente es por acá. Y lo tenemos estampado en muchos personajes en la Biblia que incluso haciéndolo todo bien, incluso teniendo testimonio de que estaban haciendo lo correcto, de que no estaban buscando lo propio, de que se estaban ofrendando, dicen, y para esto, para tanto. Y la lista de personajes bien está encabezada por Jesús. Elohim, Elohim, lema sabactani. Para esto me has abandonado.
¿realmente esto era lo que estábamos persiguiendo cuando inició este proyecto? ¿Realmente es aquí donde debería culminar todo aquello por lo que entregué la vida? ¿Por qué uno no entrega la vida al momento de morir? Y si tienes barrio, tú puedes entender esto sin demasiada explicación. Uno no entrega su vida al momento de morir. Uno entrega su vida con cada día que la vive orientada hacia aquello o aquellos a los que la está orientando. Y es ahí donde uno entrega su vida. Entonces este asunto no es nada más para eso estoy aquí crucificado. La duda es, ¿realmente tenía que ser así? ¿Realmente aquí, ubicados aquí todavía, aquí donde estamos ahora, estoy por el camino que debía ser? ¿Habré hecho algo malo? Y cuando haces un análisis y dices, no hice nada malo, porque no alcanzas a ver más allá o porque de verdad no hiciste nada malo, y las fatalidades existen, y las consecuencias de las decisiones ajenas que te afectan existen. Entonces esa pregunta se la hace todo el mundo, se la hace la persona que se equivocó para que pueda reacomodar su camino, reorientar su camino, y se lo hace a la persona que no ha equivocado y que no ha tenido malas intenciones o intenciones ocultas, que no tiene agendas ocultas, que lo ha hecho todo en pro de y lo que sea. Entre el hecho de que las fatalidades existen y que el bueno también sufre, en medio de todo eso y las consecuencias del otro que te afectan a ti, está el hecho de que las altas y las bajas son parte de la vida y lo cristiano no quita lo humano, lo económicamente estable no quita lo humano y lo buena familia no quita lo humano y lo hacerlo todo bien no quita lo humano y no quita lo colectivo y por lo tanto las altas y las bajas se pronuncian y son intensas y y vamos procesando en medio de la crisis y mientras vamos recogiendo lo roto y mientras vamos haciendo recuento de daños también vamos analizando y entraremos en las distintas etapas de procesarlo desde aquella en la que estamos totalmente furiosos porque no lo merecíamos, porque no lo planificamos así, porque entonces implica que Dios es injusto, porque entonces cuáles son los cimientos de mi existencia, cuáles son los cimientos de mi sistema de valores y creencias, de mi fe, de mi religión. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, ¿de qué sirve? Y en esa situación nos hemos encontrado con Job, con Jonás y ahora en Eclesiastés con este personaje, el predicador. Ya no estamos hablando de la persona en el mero centro del evento como Job, con quien caminamos mientras él estaba entre cenizas y se tallaba con una teja, y Jonás mientras está a las orillas de la ciudad de Nínive a esperar a que se cumpla lo que Dios con tanta insistencia y hasta secuestro lo manda a hacer lo que le ordenó. Aunque no tiene sentido, aunque él va a quedar como el falso profeta, aunque ya sabía cómo se iban a desenlazar las cosas y de todas maneras Dios va y lo agarra del cuello de la camisa y lo jala porque así se sintió, ¿no? Se tuvo que rendir. Y no importa todos los análisis que hayamos hecho, no se siente chido que te agarren del cuello de la camisa y te jalen de ahí de donde estás. Sobre todo cuando ya tú sabías cómo iba a desenlazar y de todas maneras van y te ponen ahí. Uh-huh. Esa rendición que hacemos de nuestra voluntad es una cosa bien fuerte. Es una cosa que se dice muy sencilla en un himno, en un corito con la guitarra, en un sermón, en una oración colectiva, desde el altar. Rendir la voluntad es una cosa bien intensa que implica muchas altas y bajas. Claro que vale la pena porque tiene sus altas y esa rendición puede sanar nuestra herida, puede procesar nuestro trauma, podemos hacerle frente debido a esa rendición de voluntad, ¿ok? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ok? ¿Qué es lo? Ah, sí, no controlo nada. Nada está en mi control, relájate, nada está bajo control.
entregar, rendirse, ofrendar, es una cosa que se dice sencilla, se dice en pocas palabras, pero que tiene tanta implicación. Y ese rendir la voluntad tiene sus altas y tiene sus bajas, y aquí estamos en las bajas. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos en las bajas? Sobre todo cuando tenemos más oportunidad y hay más contexto que nos haga sentir justificados para clamar este tipo de cosas heridas, de cosas que se dicen en un alarido, en un suspiro, en un llanto con sangre. Este, para esto, Eloí, lema sabactani. Así que nos encontramos frente a una persona que es el sabio de los sabios, que quiso desarrollarse en un ámbito de la vida en la que opta por lo que tiene consistencia, opta por lo que tiene buen cimiento, opta por aquello honesto, por aquello que denomina quiero ser el más sabio, tratando de evitar el quiero ser el más rico, tratando de evitar pedir quiero ser el más famoso, quiero ser el más de los más, quiero dirigirlo todo, quiero inmunidad, quiero pura salud, nada de enfermedad y de pedir cosas que son vanas en un sentido son huecas, pero también vanas en el sentido de las pedimos como si fueran eternas y como si fueran la llave maestra, y no lo son vanas en ese sentido. El vanidad de vanidades, todo es vanidad, no hay que tomarlo nada más como en este asunto de es hueco, no tiene propósito, es puro faroleo, es pura carcasa, no tiene consistencia, implica lo malo, implica lo viciado, implica se trata de que es vano en el sentido de lo pedimos como si fuera eterno, igual que prometemos como si fuéramos eternos. Amor eterno, hasta que la muerte nos separe, toda la vida, de aquí a la luna y de regreso, nunca te va a pasar nada malo, siempre voy a estar contigo. Entonces, bueno, eso es muy poético, ¿no? Y tiene muy buena intención, pero en realidad todo es vanidad. Lo que empieza se acaba. Y lo que empieza se acaba, y lo que ha empezado se ha acabado tantas veces que todo es un círculo, y lo vimos en Eclesiastes 1. Entonces, este tipo de preguntas vale mucho la pena hacerlas. Este tipo de libros, de capítulos, vale mucho la pena hacer el énfasis porque si vamos a continuar abrazando el texto bíblico, abrazando los libros del libro, eh, eh, sin poner en riesgo la salud mental, sin cercenar la personalidad con tal de ser buenos cristianos, eh, em, ser sal, pero no tanta que dañe la comida, que la haga incomible, o ser luz, pero tanta en exceso que más bien deslumbramos y hacemos perder el rumbo, y lastimamos los ojos. En todo este asunto, todas estas frases o banderas que hemos levantado en Proyecto Hermes, es muy valioso que podamos hacer pausa en este tipo de versículos que permiten al alma ser honesta, que le permiten al alma expresarse realmente con cómo se siente sin el temor de estar ofendiendo a Dios, sin temor de blasfemar al Espíritu Santo, sin temor de ser visto como una mala persona, ¿no? Eh, eh, y el capítulo 2, entonces, fíjate cómo empieza. Después de, contexto después de que ya leímos sobre todo es vanidad y sobre eh, vengo de haber sido el más sabio de todos los sabios y adivinen dónde estoy. En realidad, a mayor sabiduría, mayores molestias, y cuanto más se sabe, más se sufre. Entonces ya empezó con esa explicación desde el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos leyendo, también me dije a mí mismo, ¿sí? Por eso no hay que separar, solo porque nos pusieron el 1 y el 2 ahí. Eh, también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome.
voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Uy, sí le di al mosquito. Pero hasta eso resultó vana ilusión. Y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, que me encanta esta salvedad porque entonces implica, no es, como decía al principio, no es que me di al vicio, no es que abandoné la sabiduría como para que puedas usar eso como argumento, porque ya no estamos en proverbios, ¿no? En el que sí, el ideal de la vida es que la sabiduría sane y la necedad lleve a la perdición, pero veo muchos malvados triunfando y veo muchos buenos sufriendo, ¿no? Entonces, no quiero, sería como pues vamos a apropiarnos, ¿no? Del texto aquí en Proyecto Hermes y apropiándonos, tú sabes, examínalo todo y retén lo bueno, pero le haríamos ese paráfrasis, ¿no? Desde la puerta de interpretación que abrimos aquí. No quiero que vayan a usar como argumento que pues es que me alejé de la sabiduría, ¿no? De allá vengo, les digo. Ajá, no se vayan a ir por las ramas, no miren la mota en el ojo ajeno cuando lo evidente está aquí. Nunca solté la sabiduría. Entonces no pierdan de vista que nunca solté la sabiduría. Con mi mente, versículo 3 bajo control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino, me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al ser humano durante sus contados días en este mundo. Esta porción también me encanta esta frase porque refleja el espíritu de todo el libro y refleja el espíritu mmm, también he entendido que, si que todo es vanidad, incluidos nosotros, ¿no? La vida es un suspiro y por eso es tan importante que podamos entender esto pronto, porque entonces en eso se nos va la vida física. En eso se nos va la salud, en tratar de entender, acuérdate del título de la investigación del autor, lo que más le conviene al ser humano. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo que más nos conviene? ¿Dónde está lo que le da sentido? ¿Dónde está lo que hace finalmente ¿dónde está el punto en el que ya no nos sintamos vacíos, aunque lo tengamos todo? Y entonces, esta frase, durante sus contados días en este mundo, es como que no tenemos una vida tan prolongada como para que se nos vaya el tiempo en tratar de descubrir dónde está lo bueno. No se nos puede ir el tiempo, no podemos entender hasta que ya seamos muy viejos o casi nos estemos muriendo. No tiene sentido. ¿Dónde está? Necesito saberlo, ¿no? Porque la vida se me va, la vida se me acaba y no quiero que toda se me acabe tratando de descubrir por dónde era. Porque desobedecí y por ahí no era. Y luego obedecí y tampoco por ahí era. Entonces hice y por ahí no era. Y entonces dejé de hacer y tampoco por ahí era. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde empiezo a disfrutar? ¿Dónde voy a poder sentirme pleno sin sentir que estoy tratando de atrapar el viento y no encuentro? ¿Qué es lo que realmente satisface? ¿Cuál es el punto en el que realmente sientes tranquilidad? Y entonces fíjate la intensidad de ese versículo si lo tomamos por esa puerta de interpretación. Con mi mente bajo el control de la sabiduría quise probar el estímulo del vino, por ejemplo, y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al ser humano durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales, construí represas de agua para regar los árboles plantados, compré esclavos y esclavas, y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén, junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias, tuve cantores y cantoras, pues también tuvo cantones, ¿no? Placeres humanos y concubina tras concubina. Múltiples flancos, por todos lados le busqué. ¿Por dónde es? ¿Dónde está lo bueno? ¿Qué es lo que más le conviene al ser humano? ¿Dónde está el sentido de la vida? Porque pensé que estaba en la sabiduría de todo. Yo estoy igual que tú. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Además de eso, la sabiduría no me abandona. Sigue siendo la salvedad, me encanta. La sabiduría no me abandona en todo esto. No me abandonaba, nunca me negué ningún deseo. También eso me gusta porque es, fíjate, la sabiduría no me abandonaba. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Entonces, no es que por negligente, no es que dejé el camino de la sabiduría, no es que me corrompí, no. Fíjate, viví todo esto y la sabiduría no me abandonó. Ujú. Irrevocables son los dones que da Dios, irrevocable es su llamado. Dios está con nosotros en nuestra salida y en nuestra entrada. Mm, no tiene esa limitación física, ¿no? De decirte adiós y dejar de verte y no poder hacer nada más que estar en la puerta y ver si regresas. Dios está en las salidas, en todo el proceso de la salida y en los regresos, o en las salidas que ya no tienen regresos, o bueno, tú sabes, ¿no? Todo lo que puede implicar. La sabiduría no me abandonó. Esto también me intriga porque hay mucha facilidad en el discurso de iglesia, en el discurso desde el púlpito, para juzgar, ¿no? Los motivos y las acciones de los demás, para asegurar que sabemos lo que está pasando por su mente mientras vive esto o aquello, para asegurar que tenemos la solución, que nosotros sí hemos entendido y ellos no, que nosotros los de adentro y ellos los de afuera, que nosotros los salvos y ellos los del mundo. Es como, mm, mm, sigue siendo humano. Y el hecho de que trates de encapsularte, el hecho de que trates de compararte no implica que estamos en la misma circunstancia. La sabiduría nunca le abandonó. Entonces, cuando hay mucha facilidad para hablar acerca o para hablar en nombre de las personas, de otras personas, en nombre de las personas que no creen como nosotros, que no hacen o viven como nosotros, que son diferentes a nosotros, catalogarlas, etiquetarlas, con la confianza de que ya nuestra etiqueta es ya salvo, redimido, entregado, ofrendado, lo que sea. Y entonces sí, ya, ¿no? Ya estoy segurito, ya estoy encandado, guardadito, no me va a pasar nada y entonces tengo tiempo para mirar hacia afuera de mí, ¿no? Y pongo ese candado y luego también yo mismo no siento la necesidad de mirar hacia adentro. Ese candado no solamente lo puse para sentirme segura de yo tengo todo salvo, todo sanado, todo listo. Ya no podemos mirar hacia adentro, ¿no? Y el predicador está tratando de advertir esto. Yo fui el sabio de los sabios, ¿no? Fui el cristiano de los cristianos, el entendido de los entendidos, el teólogo de teólogos, lo que sea. Y también eso fue tratar de atrapar el viento. No hay cosa que nos salve de hacer constante introspección, no hay cosa que nos salve de sentirnos vacíos, de sentirnos eh, sin propósito, de sentir que lo hemos perdido todo, que todo ha sido en vano, de sentir simbrarse nuestros cimientos, porque tenemos esta imagen del que construye su casa en la peña y el que construye su casa en la arena, y eso claramente, o sea, lo entendemos bien, lo hemos mencionado en la vez anterior, pero quisiéramos verlo como blanco y negro y ver como que la casa que está en la peña pues está para siempre y ahí están otra vez esas frases de para siempre, emitidas por la voz de un ser vivo que se acaba en un tris, ¿no? El para siempre. Hasta donde yo sé también las peñas se pueden simbrar en un temblor, en un terremoto, ¿no? Entonces nada nos excluye, nada nos excluye. Entonces es una alerta, no se vayan a dormir en esa confianza de que todo ya hacia adentro está salvo, está asegurado, le ponemos candado y ya ni siquiera nosotros mismos miramos hacia adentro, hacemos autoanálisis y entonces hay mucha tentación de hacer análisis de los demás, ¿no? Y vamos a juzgar que son inconversos, que están en la necedad, que están en la oscuridad, que no pueden ver, que por eso les va como les va, que el pecador y el que va para el infierno y el que no endereza su camino y todo esto. Y aquí el sabio de sabios viene a decir, no tiene ni por dónde. Hay cosas que de todas maneras yo vengo de ser el sabio de los sabios y no he podido explicar.
Hay inconsistencias de las que nadie se puede escapar. Entonces, nos encontramos aquí frente a esta crisis existencial que es muy importante que no la evitemos, que no vayamos a evadirla. No voy a profundizar ya porque se nos va el tiempo en todos los versículos que leí hasta el 11, en donde estamos hablando de cómo mientras no hay propósito, incluso lo bueno lo vamos a estar utilizando para huir, para adormecer, para anestesiar, para escapar de, no, para procrastinar, para lo que sea. Así que esto podemos asumirlo el próximo domingo, en la próxima sesión, porque es importante que nos mantengamos en estos primeros 3 versículos, ¿sí? Si acaso 3, del capítulo 2, porque me ha parecido muy, muy interesante estas frases que podemos leer aquí, que solemos pasar por alto: con mi mente bajo el control de la sabiduría, que nunca se fue de mí mientras yo me entregué, mientras fui, mientras hice, mientras examiné, y la sabiduría nunca soltándome en un ambiente controlado. De todas maneras, no encontré, no lo hice por perderme, no lo hice por volverme necio, no me fui al lado contrario, lo hice como un experimento y a conciencia y analizando y siendo siempre consciente de mí mismo sin perderme a mí mismo. Ve que la sabiduría no me abandonó por hacer este tipo de experimentos, se fue conmigo y regresa conmigo, y estoy sacando estas conclusiones. No encuentro dónde está el sentido de la vida. No encuentro cómo es que cosas bien hechas me están entregando malos resultados y cómo cosas mal hechas le entregan resultados, pero eso también ya está más adelante de Eclesiastés, esa injusticia, esa sensación horrible, de pues mira, qué bien disfruta, ¿no? Sus cosas mal hechotas, qué bien disfruta salirse de la ley, qué bien disfruta que nadie le esté pidiendo eh, eh, cuentas, qué bien disfruta, ¿no? Dañar a otros beneficiándose él. Vengo de ser el sabio de sabios y hay cosas de las que nadie se puede escapar. Y es bueno entender eso, es bueno saber eso, y aunque pueda sonar contradictorio, pues hay muchas de estas contradicciones, ¿no? En el texto bíblico. A este nivel espiritual poder decir, quien entrega su vida la salva, y quien trata de proteger su vida la pierde, ¿no? En el proceso de tratar de salvar la vida la pierde. Mm, y hay este tipo de contradicciones también, ¿no? Justo allí, en el hueco, justo allí, en el sinsentido, en la sensación de injusticia, justo ahí, en el darse cuenta de que en realidad nada, o tener la sensación de que nada vale la pena, es justo desde ahí que redescubrimos el sentido de la vida, y la confianza que tenemos es esta, la confianza que debe traernos nuestra fe, la sal y luz bien moduladas en cantidad. Fui un gran personaje, llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Esa sabiduría, esa imagen de Dios, y lo hablamos desde el Génesis, ese imago Dei, esa chispa del que aparentemente está tan perdido que no puede pedir por sí mismo, y sin embargo esa chispa lleva a un endemoniado, a un leproso, a una viuda, a una persona con un difunto ya, ¿no? A una persona muerta, de hecho ya, a un ciego. Es decir, esto no es vida, no tengo nada que perder. Y de aquí, desde el fondo que ya toqué, para único donde puedo impulsarme es para arriba, y de aquí ya no se puede escarbar más. De aquí ya nada más lo que sigue es la muerte, y no me he muerto. Entonces, ¿a dónde más, no? ¿Qué más puedo perder aparte de todo lo que ya perdí? Y entonces se acerca y busca y persigue a Jesús, y rompe el techo donde está Jesús, y se arrastra por detrás gritando y echando alaridos y haciendo escándalo, y toca el borde de sus vestiduras y rompe reglas, rompe leyes, rompe estructuras,
porque ese destello, esa imagen de Dios dada en el Génesis, esa sabiduría que no abandona en el Eclesiastés 2, dice, no es que no quiera vivir, es que ya no quiero vivir así, es que no lo estoy disfrutando y ya entendí que debería poderlo disfrutar. Entendí que no debería ser tan difícil como lo está haciendo. Entendí que ya no entendí por dónde es. Intenté todos los modos que se contradicen entre ellos. Este, ¿Por dónde es? Y no poder entender nada y sentir esa injusticia y todo, sí es tocar fondo, pero también es en donde podemos reconstruir, es de donde podemos encumbrar. Y eso es el tipo de sabiduría que el predicador va a expresar a lo largo de este libro, más todo lo que le podamos añadir. Porque ya él dijo, ya vengo en calidad del sabio de los más sabios y estoy igual que tú, ¿no? Entonces no hay cosas, eh, hay más a nuestro alcance de lo que creemos que hay, ¿no? No quiero decir que todo está a nuestro alcance, que está en nuestras manos, que nada que ver con el caos real que vivimos, pero es más bien como hay más en nuestra mano y hay más a nuestro alcance, hay más que sí podemos controlar en medio del descontrol, de lo que creemos, ¿no? Sentimos que estamos en ceros, en control. Entonces, cuando nos sentimos que estamos en cero, que estamos totalmente en el hoyo, es entonces ahí donde realmente podemos observar, ¿no? Es en la total oscuridad, la clásica imagen es en total oscuridad, que la luz más tenue se puede observar, ¿no? Es fuera de las luces de las ciudades, fue lejos de la contaminación lumínica, que podemos ver más estrellas de las que vemos en la ciudad, que podemos contemplar a simple vista la Vía Láctea, porque a mayor oscuridad, ¿no? A mayor oscuridad, este, mm, mejor se pueden percibir las luces más tenues. La esperanza, la sabiduría, la sanidad, el bien de la humanidad, aquello que nos restaura la fe en la humanidad, aquello que nos da sentido de vida. No es ruidoso como la violencia, no es ruidoso, no es ruidosa la paz como lo es la guerra. Pero ahí está, y con tanta luz, con tanto deslumbre no la podemos ver. Y es entonces desde esa oscuridad tremenda, desde ese hueco, desde ese fondo que ya tocamos y que no se puede escarbar más, ni ir más para abajo, que entonces podemos percibir, ¿no? La delicadeza y el silencio con el que opera el bien, con el que opera la paz, con el que opera el discurso que empezamos a hacer desde la cicatriz y no desde la herida. Me encanta ese símbolo. Mm, es ahí donde podemos encontrarnos y desde este capítulo 2 entonces, antes de llegar al todo tiene su tiempo, encontramos, ¿no? Que está en el predicador, el sabio de sabios, el rico de ricos, el que tiene todo de todos, eh, está en las mismas. Hay algo que no compra el exceso de entendimiento, hay algo que no compra todo el dinero del mundo, hay algo que no compran tenerlo todo y saberlo todo y al mismo tiempo al que todas podemos acceder. Es así de costoso, es así de puro, es así de valioso y al mismo tiempo está al alcance de todos, pero a un alto precio, pero a mucho tiempo, a un proceso que quisiéramos que sucediera al apretar un botón y no pasa y es entonces esa la tormenta en la que nos encontramos y el vaivén y el deseo de querer tener algo en las manos y es como que queremos viento en las manos y no se puede, ¿no? Es muy valioso. Por favor, termina de leer el capítulo 2 a ver si percibes esta vibra todavía en todo el capítulo 2. Y si hay alguna duda, alguna pregunta que surge, ya sabes, en inbox, por WhatsApp o como estemos conectados en nuestra comunidad virtual, se puede hacer esa duda o esa observación o tu motivo de oración. Estamos orando, no dejamos de orar y nuestra vela se enciende intercediendo unos por otros. Muchas gracias
y nos vemos en la siguiente sesión.